El técnico superior universitario, técnico en mantenimiento de aeronaves, es aquel que va a analizar, aquel que va a dar mantenimiento a las aeronaves en todos los aspectos. Parte de sus funciones llega al rango de posibilidades de poder diseñar elementos dentro de las propias aeronaves. El técnico tiene la habilidad de conocer el aspecto de aviación, que es hasta cierto punto poder obtener una licencia de mecánico en aviación clase 1, mecánico en aviación clase 2 y con cualquiera de las capacidades que se tienen, capacidades en estructuras, de la ministería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene la posibilidad de indagar en el mundo de la aeronáutica. La aeronáutica es el diseño y manufactura de aeronaves. Entonces recordemos, en México tenemos muchas empresas que se están dedicando a manufacturar partes de aviones de forma indirecta, aunque no queramos, somos la mano de obra de una de las principales potencias, que es Estados Unidos, y al final de cuentas pues nuestra mano de obra puede llegar hasta ser calificada, y de cierta forma es un potencial México como punto estratégico para crear personal calificado. El técnico superior universitario va a tener muchas posibilidades en el aspecto de aeronáutica y en el aspecto de aviación. Vamos a ver una parte de este video que nos va a ampliar la visión de las necesidades que se tienen en el enfoque de aviación, en el enfoque de las necesidades de mantenimiento. Departamento de Ingeniería de la compañía Emirates, aeropuerto de Dubái. El reloj empieza a correr en cuanto un avión entra por estas puertas. Es uno de los hangares más grandes del mundo. Es un segundo que no gana dinero. Estos aparatos necesitan un servicio rápido. Y este equipo de técnicos cualificados necesita espacio para trabajar. Ha costado 300 millones de euros y es el taller más avanzado del mundo. 8 hangares de 115 metros de ancho. Lo bastante grande para que quepan los aparatos gigantes del futuro. 2 kilómetros de pasillos en 2 niveles. Si un edificio de este tamaño se construyese con metal, afectaría al radar del aeropuerto, a los sistemas de guía del aterrizaje y a los sensores de los aparatos. Por eso los hangares tienen puertas antirradar, construidas con materiales ligeros como policarbonatos. Plataformas de 120 toneladas, como estas pasarelas móviles, facilitan el acceso a todas las zonas de los aviones. Cada año, más de 100 aviones pasan por este lugar para someterse a reparaciones y revisiones. Y todos deben estar en perfecto estado cuando se marchan. Cada 6 años, un aparato pasa una revisión total, conocida como 8C Check. Consiste en bastante más que en hinchar los neumáticos y comprobar el aceite. Y para ello los ingenieros necesitan tener acceso hasta al último milímetro del avión. Y ahí entran en acción las pesadas pasarelas. Al igual que nuestros coches deben pasar una revisión obligatoria, los aviones de pasajeros también necesitan recibir un visto bueno para volar. Para asegurarse de que pueden hacerlo, aquí deshacen literalmente el avión en pedazos. Estos técnicos pueden tardar más de un mes en desmontar un avión y volver a montarlo. Desmontan los asientos, las alfombras, los lavabos, el aire acondicionado, las luces, los compartimentos para el equipaje y los paneles de las paredes, hasta que solo queda el metal desnudo. El Departamento de Ingeniería de Emirates debe tener capacidad para encargarse de cualquier tarea, desde daños menores en las alas hasta reparaciones importantes en el sistema de navegación y de radar. Algunos de los trabajos más vitales que realizan aquí se concentran en el mantenimiento y reparación del motor. Cada 3.500 vuelos hay que desmontar los motores de las alas y aplicarles un tratamiento completo. En un jet con turboventilador como este, las piezas móviles pueden girar hasta 10.000 veces por minuto. De modo que cada componente debe ser inspeccionado regularmente en busca de señales de desgaste o avería. Aunque un defecto no sea peligroso, puede reducir la eficacia, algo que resulta muy caro. Para las reparaciones serias hacen falta recambios. No hay tiempo para esperar la entrega de los pedidos, así que aquí suelen tener recambios a mano. Este es el departamento de piezas.
Es como un catálogo para los ingenieros de aviación. 40 filas de estantes, de más de 13 metros de altura, donde se apilan todos los componentes que puede necesitar un avión de la flota de Emirates. Se escoge una pieza, se cubre el formulario y se deja su entrega en manos del encargado del almacén. En estas estanterías hay más de 100.000 cajas de cartón. Todas ellas tienen un código registrado en la base de datos. Por eso hasta la pieza más rara aparece en segundos. El almacenista coge la pieza, anota el pedido y la entrega en el mostrador. A partir de ahí, la pieza viajará hasta uno de los talleres, ya sea en un carrito o en bicicleta express. De modo que entre el diagnóstico del problema y la entrega de la pieza pasan menos de 10 minutos. En casos importantes, como en una revisión C-Check, el ritmo debe ser un poco más lento. Una vez desmontado el aparato, se escanea cada centímetro del chasis en busca de señales de fatiga en el metal. Los ingenieros colocan sensores en el revestimiento del aparato para buscar defectos. En el análisis tecnológico, se encargan de comprobar la pantalla de datos y de codificar las vibraciones. Y en el menos tecnológico, golpean el avión con un martillo. Cualquier defecto en el fuselaje producirá vibraciones desiguales, que aparecerán como picos en el escáner portátil. Es un proceso laborioso, pero la más mínima fisura podría provocar un fallo estructural catastrófico. Si a estos hombres no les gusta el aspecto de algo, pueden deshacerse de trozos enteros del aparato. El fuselaje de este aparato ha recibido el visto bueno, pero todavía pasarán semanas hasta que recupere sus asientos y vuele hacia el cielo. Cuando esté en el aire, volará hasta 16 horas al día, 360 días al año. Mantener estos descomunales aviones en el aire significa proteger las vidas de más de 22 millones de personas. Eso es mucha gente. Y para eso hace falta un pedazo de garaje. Los técnicos en mantenimiento van a ser encargados de garantizar de forma preventiva, de forma correctiva, el correcto funcionamiento y los estándares de aeronavegabilidad dentro de las aeronaves. El ejemplo que vimos es uno de los hangares más grandes del mundo, de Emiratos. Este hangar tiene una alta capacidad. En todos los países del mundo siempre se van a tener hangares conocidos como MROs. Cuando una aerolínea opera a un país que de cierta forma no es de su nacionalidad, puede que en cualquier momento sus propias aeronaves entren en fallo, cualquier tipo de sistema, y pueden acudir a esos tipos de talleres. Por ejemplo, en México tenemos el MRO de Mexicana de Aviación. Con toda confianza, cualquier aerolínea como Air France, Emiratos, cualquiera que vuele hacia México, puede mandar su avión a ser reparado. Igual, si volamos a Francia, en Francia Air France tiene su propio hangar MRO. Los técnicos en mantenimiento son los encargados de seguir programas ya establecidos. Recordemos, como bien lo mencionan, todas las aeronaves deben de estar volando el más tiempo que sea posible. Una aeronave en suelo pues prácticamente genera pérdidas, deben de estar transportando pasajeros o carga. Entonces es de suma importancia que se creen programas de mantenimiento. La normativa nacional, la normativa internacional exige que las propias operadores aéreos, las propias aerolíneas manejen sus propios programas de mantenimiento, y estos programas de mantenimiento son desarrollados básicamente por los manuales de los fabricantes. Por ejemplo, aquí nos dieron una medida de las horas o los ciclos que va a necesitar un motor para ser cambiado. Esa información la vamos a extraer del manual de planeación MPD, Manual Planning Document. En ese manual es el manual del fabricante, donde están establecidos todos los ciclos y tiempos de mantenimiento de toda la propia aeronave. Todas estas funciones van a realizar los técnicos en mantenimiento. Si nosotros analizamos específicamente el sector de la aviación, vamos a tener los técnicos en mantenimiento clase 1, motores planeadores, y los técnicos en mantenimiento clase 2, aviónicos, de estructuras, de la ministería. Estos técnicos en mantenimiento específicamente son capacitados para estar dentro de un taller aeronáutico. Pero si nosotros nos vamos a la aeronáutica,
El técnico superior universitario debe de tener la capacidad de diseñar estos sistemas y, por qué no, también incursionar en el sector de la aviación. Tiene la capacidad de generar esos diseños de elementos aviónicos, tiene la capacidad de crear esos diseños en los propios sistemas aviónicos de la propia aeronave. Hay que reconocer que todos los aviones, bajo ciertos programas nuevos de actualización, deben de cumplir los estándares. Al final de cuentas, los aviones deben de ser aviónicos. Cualquier avión que no cumpla esa certificación, cualquier avión que no tenga una computadora de vuelo administradora, una Flight Manager Computer, no va a tener la certificación para poder utilizar los espacios aéreos más saturados en el mundo. Entonces la aviónica genera esa flexibilidad para que los aviones generen esa certificación de aeronavegabilidad en los diferentes espacios aéreos del mundo. Por ejemplo, necesitas una FMC para que un avión esté certificado en largo alcance, necesitas una FMC para que un avión pueda entrar a los espacios de RBCM, de separación mínima vertical reducida. Entonces, al final de cuentas, las aeronaves de forma indirecta se van a convertir en aeronaves electrónicas. De cierta forma, y hablado en otras palabras, son aeronaves aviónicas. Entonces es importante conocer la función del técnico superior universitario dentro del aspecto de la aviación y dentro del aspecto de la aeronáutica, para comentarlo a grandes rasgos y ver la gama de posibilidades que ustedes pudieran tener al estudiar este tipo de carrera. Vamos a continuar con el siguiente tema.